Este no es el dogma de tal o cual hombre carnal. Esta es la palabra de Dios, que es vida y espíritu. ¡Alabado sea Dios! Esta es la palabra viva y eficaz que dejó Dios aquí para que nadie nos pueda engañar. Cristo habló claro que los que tuvieran el Espíritu Santo, esos eran miembros de su cuerpo. Y lo sabían porque lo sentirían como corriente, como ríos de agua viva. Pero también Cristo dijo que los que tuvieran el Espíritu se manifestaría en ellos en diversas señales, en diversas formas. ¿Qué dijo el Señor? Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, Él dijo: id, predicad el Evangelio a toda criatura. Eso estamos haciendo. Se supone que hagamos eso y todos los creyentes verdaderos lo hagan. Dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que cree en Cristo se bautiza en las aguas y tendrá salvación. Y el Señor dijo: y estas señales seguirán a los que creyeren. Quiere decir que habría señales que se manifestarían en los creyentes. Pero entiendan claro, ya hemos dicho que los creyentes tendrían el Espíritu Santo, que correría como corriente por su cuerpo. ¿Cuáles señales? El Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Manifestaciones distintas del Espíritu. Señales que tienen que seguir a los creyentes, en palabras sencillas, a la iglesia verdadera, a la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo, porque es un cuerpo de poder, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo donde el poder de Dios se manifiesta en grande, y hay otras lenguas, y hay sanidades, y hay milagros, y hay demonios que tienen que salir corriendo. ¡Alabado sea Dios! ¿Cuántos están en la iglesia verdadera? Amigos, si usted no está en la iglesia verdadera, esta noche es la noche de usted injertarse al cuerpo de Cristo, que es la verdadera iglesia. Y en el segundo en que usted acepta a Cristo como su Salvador, usted se injerta ese cuerpo. Y el Señor le confirma dándole el Espíritu Santo. Y fíjese usted que apenas una señora que estaba aquí en la plataforma aceptó a Cristo, recibió el Espíritu Santo y Dios la puso a moverse ahí y sentía corrientes por su cuerpo, confirmándole que fue injertada ahí en un segundo al cuerpo de Cristo. ¡Alabado sea Dios! Y multitud de los que han aceptado a Cristo en esta campaña ya han recibido el Espíritu Santo. Y anoche tuvimos el gozo de ver un joven que vino aquí trastornado de sus facultades mentales, que cuando reprendimos los demonios se fueron, porque en mi nombre echarán fuera demonios, es una señal de la iglesia. Pero cuando la oración siguió hacia adelante, Dios lo bautizó con el Espíritu Santo, porque los creyentes de la verdadera iglesia sentirían como ríos de agua viva el poder de Dios, confirmando la salvación. Y la mamá que vino con él y se gozaba viendo a su hijo libre, Dios la bautizó con el Espíritu Santo también. ¡Aleluya! Y los dos danzaban en el Espíritu en la plataforma, sintiendo corrientes por todo su cuerpo. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia del poder de Dios, donde se habla en otras lenguas, donde hay sanidades, donde el diablo tiene que irse, aleluya, y donde los creyentes tienen que saltar, tienen que danzar, porque sienten como corriente algo maravilloso por dentro que los hace moverse en forma rara. Pero no es que son raros, es que están llenos del Espíritu Santo. No es que son raros, es que recibieron el poder de Dios, es que son miembros de la iglesia verdadera. Amén. La Biblia dice que en la iglesia verdadera los creyentes saltarían como corderitos de la manada. ¿Eso está ahí? Ahora, hoy en día hay personas que se llaman evangélicas. Bueno, se pueden llamar como quieran. Pero dicen, eso que usted está hablando ahí, eso era para la iglesia apostólica nada más. Eso quiere decir que Jesucristo vino para los apóstoles nada más. Y nosotros somos bastardos. Señor, reprenda al diablo. Eso lo predican hoy en día, y yo lo he visto hasta escrito en tratados y escrito en libritos. Esas señales, esas lenguas, ese poder de sanidad, de milagros, eso era para los apóstoles nada más. Se murieron los apóstoles y Dios cortó eso. Y nos dejó huérfanos a nosotros. ¿Qué clase de lógica? Miren, ni la lógica más irregular y más insensata puede crear una cosa como esa. Ahora, ciertamente que la primera iglesia, la iglesia apostólica, esta señal se manifestaban en forma plena. Y este poder se manifestaba en forma sobrenatural.
Eso no hay que darle vuelta, y se manifestaba si era la iglesia de Jesucristo. Pero si la iglesia apostólica era iglesia de Cristo, y estas señales seguían a ellos, todo el que sea iglesia de Cristo hoy en día, estas señales tienen que seguir de nuevo también. ¿Por qué lo sabemos? Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Él no ha cambiado, su iglesia no ha cambiado. Si Él es el mismo, su iglesia es la misma. Si Él es el mismo, su cuerpo es el mismo. Si en su cuerpo el Espíritu de Dios tiene que correr como río de agua viva, todavía hoy tiene que correr como río de agua viva. Si en su cuerpo se sanan los enfermos y se habla en lengua y se echan fuera demonios, eso tiene que estar sucediendo hoy. Ahora, cuando Cristo venga y levante su iglesia y se la lleve para el cielo, esas señales se acabaron. Pero mientras ese cuerpo de Cristo esté aquí abajo, mientras esa iglesia esté militando y peleando contra el diablo aquí abajo, esas señales de poder tienen que manifestarse. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en la iglesia apostólica, esas señales se manifestaban en forma plena, en forma sobrenatural. ¿Por qué? Está aquí en la Biblia. Dice la Biblia que los hombres que estaban frente a la iglesia, los apóstoles, se dedicaban a la oración y a la palabra de Dios. Eso está clarito aquí. Hoy en día, si nosotros somos la iglesia verdadera, esas señales tienen que manifestarse en forma plena en nosotros. Lo que tenemos que hacer es ceñirnos al patrón apostólico, hacer como hacían los apóstoles. Y cada persona que está frente a una congregación, dedicarse en plenitud a la palabra y a la oración, para que imparta vida al pueblo, imparta fe al pueblo, imparta Espíritu Santo y fuego al pueblo, imparta al pueblo ánimo para vivir la vida que debemos vivir los creyentes de Cristo Jesús, y que todo el mundo sienta las señales y haya lengua y haya, aleluya, sanidades y milagros y demonios saliendo, huyendo, porque no resisten cuando se les reprende en el nombre de Jesucristo. ¡Alabado sea Dios! Quiere decir que los líderes de la iglesia apostólica eran hombres dedicados a la palabra y a la oración. Ahí está uno de los secretos grandes de la primera iglesia, que nosotros tenemos que aprovechar hoy en día. Cada líder de hoy en día, sea pastor, sea evangelista, sea quien sea el líder del concilio, sea quien sea, dedíquese a la palabra y a la oración para que dé el ejemplo, para que imparta fe, para que imparta bendición, para que haga que la iglesia de hoy en día sea como la iglesia apostólica. Y ninguno que está frente a una iglesia se deje enredar en los negocios de esta vida, porque no va a agradar a aquel que le llamó. ¡Alabado sea Jehová! No olvídese de los negocios, y olvídese de lo temporal, y olvídese de los entretenimientos carnales, y olvídese del egoísmo, y olvídese del estudio, y olvídese de la basura. Póngase a orar y a leer la palabra para que imparta fe. Amén. Y calasamansa calla. Porque el que está al frente tiene que dedicarse a una vida espiritual para que él sea el ejemplo de los demás. ¿Usted no puede hacer eso? Pues dedíquese a otra cosa. Deje a alguien que lo sustituya. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué más la primera iglesia era tan llena de Dios? Y en esa iglesia apostólica se manifestaban esas señales tan plenamente. Porque en esa iglesia aún los diáconos eran llenos del Espíritu Santo. Y hombres como Esteban y Felipe, que atendían las mesas y le servían comidita a las viudas, eran llenos del Espíritu. Y después de servirle comida a las viudas, iban y predicaban la palabra y echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos con el poder de Dios. Eran llenos de Dios. Bendito sea Jesús. Quiere decir que hoy en día, si queremos que suceda lo que sucedía en la época apostólica, los diáconos tienen que ser llenos del Espíritu Santo también. Todos los líderes, no solamente el pastor, evangelistas y otros líderes, no, todo el mundo debe ser lleno del Espíritu Santo. Y si es maestro de escuela bíblica, lleno del Espíritu Santo. Y si es uno de los líderes de la sociedad de damas, lleno del Espíritu. El que está al frente, el presidente de la sociedad de varones, lleno del Espíritu Santo. Frente a los jóvenes, lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace posible que se manifiesten las señales y todo lo que Dios dijo que se manifestaría en la iglesia verdadera. Ahora, en una iglesia muerta no hay problema. Se murió todo el mundo, un cementerio, hueso por todos lados, no se mueve ni una paja, no hay necesidad de nada.
Pero el que quiera hacer la iglesia verdadera, tiene que estar lleno del Espíritu Santo todo el mundo. ¿Es bíblico eso? Sí, eso está aquí. Si no es bíblico, yo no lo predico. Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso 13, el apóstol Pablo dijo, y todos, repito eso, y todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, para que fuéramos parte, miembros de un mismo cuerpo. Un solo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todos, dijo Pablo, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y dijo, ya griegos, ya judíos, ya esclavos, ya libres, todos bebimos de la misma bebida espiritual. No había nadie sin el bautismo del Espíritu Santo. Con razón la iglesia apostólica era una iglesia poderosa y las señales se manifestaban en forma tan plena. Todos bautizados con el Espíritu Santo, los apóstoles primero y dedicados a la palabra y a la oración, los diáconos después y todos los creyentes. Quiere decir que ese es el resto para las iglesias de hoy en día que quieran ser iglesia verdadera. Que todo el mundo tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y el amigo que está aquí que no entienda, entiéndalo. Usted en esta noche acepta a Jesucristo y usted hace un pacto con Cristo y usted se entrega a Cristo, inmediatamente dígale, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y Dios lo va a llenar del Espíritu. Y usted va a sentir como ríos de agua viva el poder corriendo por su ser. Y usted podrá sacarse un grito aquí y decir, yo soy de la iglesia verdadera, yo estoy en el cuerpo del Hijo de Dios, yo estoy en la iglesia vencedora, en la iglesia de la victoria, en la iglesia de la inmortalidad. ¡Amén! Quiere decir, amigo, que esto no es cuestión de una religión muerta, ni la religioncita de papá y mamá. Esto es cuestión de estar en el cuerpo de Cristo y sentir continuamente el poder de Dios como ríos de agua viva que le muestra a uno que uno está en el cuerpo y el nombre de uno está escrito en el libro del cielo. De religiones muertas está cansada la humanidad ya. De religiones muertas está harto ya el mundo. Más de 1000 religiones perdidas, la mayor parte. Pero lo que necesitamos es ser miembros del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia verdadera, la única iglesia que ha instalado el Dios del cielo. ¡Alabado su nombre! Pero si alguno no tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia, ese tal no es de Cristo. Por lo tanto, los evangélicos que hay aquí en esta noche, que usted no siente como corrientes el Espíritu corriendo por su cuerpo, mire, póngase a buscar de Dios. Póngase a orar y a ayunar, eche a un lado lo mundano, apártese de los entretenimientos carnales, afírmese en Cristo, hasta que usted sienta como corrientes el poder de Dios corriendo por su ser, que le haga llorar, que le haga saltar, que le haga gemir, que le haga sentir gozo y paz, que le haga poder gritar a usted, yo estoy en la iglesia verdadera, ahora sí que yo sé que estoy en la iglesia verdadera. Amén. Bendito sea Dios. En la iglesia apostólica todo el mundo tenía el bautismo del Espíritu Santo y ese es el patrón de iglesia para hoy en día y para todas las épocas que está aquí en la Biblia. Esto es un reto terrible para las iglesias de hoy en día. Toda iglesia de hoy en día y su pastor deben pasar revista continuamente a ver quiénes no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Para que al ver que hay tantos que no lo tienen, se asusten y empiecen a orar y a ayunar y a clamar hasta que Dios bautice a todo el mundo, que no haya nadie que no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y en esta época el resto es más grande, porque para esta época, Hechos capítulo 2, verso 17, fue que el Señor dijo, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. En estos días hay que procurar que hasta los niños tengan el bautismo del Espíritu Santo. ¡Alabado sea Dios! Porque los niños reciben el bautismo del Espíritu Santo y ya no molestan más nada en la iglesia. Adoran a Dios con los mayores también. Pero hay que orar y hay que ayunar para que Dios lo haga, porque esto es obra de Dios y Dios responde conforme a nuestra fe, Dios responde conforme a nuestras obras, Dios responde conforme a nuestros esfuerzos, conforme a nuestros sacrificios y conforme a la Biblia. Todo el mundo en las iglesias debe tener el bautismo del Espíritu Santo. Pero el problema es que hoy en día hay veces que pasa un año y la iglesia no da un culto para buscar el bautismo del Espíritu Santo. Les hemos olvidado del Pentecostés de antes. Ahora somos tan conformes con decir yo soy metodista, pentecostal, bautista. Eso no es. No esté conforme hasta que tú no puedas gritar ríos